¿Alguna vez te has preguntado cómo el tamaño de los objetos pueden modificar un lanzamiento? ¿O cómo es que el aire puede llegar a arruinar un tiro que parecía perfecto? ¿Pero sabías que esto lo puedes averiguar de una manera muy sencilla? Día a día, nosotros somos espectadores e incluso participantes de diferentes fenómenos que la física tiene para brindarnos incluso cuando no estamos conscientes de ellos. Puedes encontrarlos en cosas sumamente simples, como en las cosas que vemos día a día, pero nosotros no lo percibimos, pero la física siempre ha estado presente en nuestro alrededor. Esta es la ciencia que nos demuestra la razón del todo. Como mencioné al inicio, estas dos preguntas llegan a tocar temas impresionantes, pero gracias a la física, estas tienen una explicación y hasta nos pueden dar valores exactos y razones muy sencillas por las que suceden. En este proyecto me basaré en eso. Tomaremos en cuenta cómo el área superficial de un objeto puede llegar a hacer un cambio en los resultados de un tiro parabólico debido a la resistencia del aire. En este experimento quiero responder la pregunta ¿cómo afecta el área superficial de un proyectil a un tiro parabólico en su distancia y altura máxima, debido a la resistencia del aire? Este proyecto consta en utilizar un simulador de PET para realizar diferentes pruebas que me ayudarán a responder esta pregunta, la cual supongo que, dependiendo del tamaño del objeto, es como puede disminuir o aumentar los valores de la distancia en X y altura máxima. En este caso se contará con proyectiles con diferente diámetro, el cual afectará su área superficial, los cuales serán de 0.25 metros, 0.5 metros, 0.75 metros y 1 metro, y con un peso de 50 kilogramos, los cuales serán lanzados con una velocidad inicial de 18 metros sobre segundo y con un ángulo de lanzamiento de 80 grados, 70 grados, 45 grados y 30 grados, y con una gravedad de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Tiro parabólico. El tiro parabólico es un movimiento que resulta de una unión de dos movimientos, la componente horizontal, que es el eje X, y la componente vertical, que es la caída libre en el eje Y. Además, el tiro parabólico forma una parábola con concavidad hacia abajo y es afectada por la velocidad, la gravedad y en algunos casos la resistencia del aire, como en este experimento. El tiro parabólico se basa mayormente en el disparo de proyectiles. La resistencia del aire. La resistencia del aire también se le conoce como resistencia aerodinámica. Se le denomina resistencia del aire a la fuerza que sufre un cuerpo al moverse a través del aire en la dirección contraria de la velocidad del aire. El tamaño de un objeto puede generar que la resistencia del aire sea mayor, ya que ésta puede generar mayor fuerza contraria a su movimiento debido al área del objeto. Identificación de variables. La variable independiente será el diámetro del proyectil, la variable dependiente será la distancia horizontal, altura máxima y tiempo, y las variables controladas, peso y diámetro del proyectil, ángulo de lanzamiento y velocidad inicial. En el caso de la variable dependiente, solo analizaremos la distancia horizontal y altura máxima. Para este experimento no fue necesario usar un diseño experimental, debido a que se utilizará un simulador de PET que ya encontramos en línea. Materiales y métodos. Como único material para este experimento fue un simulador de PET llamado movimiento de un proyectil, el cual se utilizó en el modo de laboratorio. Recolección de datos. A continuación podrán ver diferentes tablas con los datos que fueron recopilados de las pruebas del experimento en el simulador. Análisis estadístico. Considerando los valores de las diferentes pruebas que fueron llevadas a cabo en el simulador, pudimos ver cómo cambian las variables de distancia en X y altura máxima, debido a su diferencia en el área superficial del objeto. En las gráficas que mostré anteriormente, pudimos observar que debido a que el área superficial del proyectil es mayor, la resistencia del aire es mayor.
ya que tiene una mayor área para aplicar esta fuerza, y esto genera que el objeto vaya frenando durante el tiempo de vuelo, causando que su distancia en X y su altura máxima disminuyan cada vez que se aumenta su área superficial. Congruencia de los resultados con lo esperado, reportado en literatura. Lo esperado al inicio de este proyecto era averiguar cómo el área superficial de un objeto llega a afectar un tiro parabólico con resistencia del aire. Al investigar sobre la resistencia del aire y el tiro parabólico, pude suponer que mientras más grande el objeto, el tiro será más afectado por la resistencia del aire, como lo mencioné al inicio con la definición de resistencia al aire. Al realizar las pruebas y analizar los resultados, pude llegar a la conclusión de que mi hipótesis era correcta, ya que el experimento mostró que mientras más grande sea el área superficial de un objeto, sería mayor la fuerza de la resistencia del aire, y esto generaría que el objeto recorriera una menor distancia en menos tiempo a comparación con un objeto que tiene un área superficial menor. Respecto a mis resultados y mis principales limitantes, creo que debido a mi previo conocimiento de física 1 respecto a tiro parabólico, pude llegar a entender mejor los conceptos de este experimento, y al investigar respecto a la resistencia del aire, pude llegar a tener una hipótesis más clara debido a que llegué a entender cómo se aplicaban estos conceptos en mi experimento. Mis limitantes creo que fueron el tener que haber realizado el proyecto por medio de un simulador. Creo que el haber tenido la oportunidad de haber realizado el proyecto de forma física pudo haberme ayudado a entender mejor la situación y cómo suceden estos fenómenos en la vida real. Y respecto al trabajo futuro, pienso que sería poder realizar este experimento de manera física y el iniciar a aprender más sobre física para entender mejor los fenómenos físicos que suceden a mi alrededor.